Muchísimas gracias, Max Puy Miller, presidente de la Alianza por la Democracia. Mira cómo se ríe él cuando dije Miller, recordatorio de su mamá. Sí, porque, bueno, lo ideal es que los hijos tengan buena opinión de sus padres, eso es lo ideal, ¿verdad? Que los padres trabajen para eso y realmente yo me siento orgulloso de mis padres, ¿no? Y cuando tú dices Puig Miller, y generalmente se dice Puig, entonces es cierto, estás resaltando a mi madre y el lado de mi madre, y no tengo sino que sentirme bien, realmente. Bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más y vamos a aprovecharte para recabar tu opinión sobre lo que ha sido la estupefacción de esta sociedad ante lo que dijo y lo que pretenden hacer, lo que dijo Reinaldo Pared sobre el Tribunal Superior Electoral y la sentencia que produjo, que se dio a conocer la semana pasada. ¿Cuál ha sido su reacción? Bueno, Ana Mitila, que muchas veces hay aspectos de la realidad que están frente a nosotros y no los vemos. Y a veces es necesario que venga alguien y sacuda a uno para decirle que observe lo que tiene enfrente. Y yo pienso que el lado positivo de la acción negativa del secretario general del partido dominante y presidente del Senado es que nos ha recordado cómo está armado el sistema de poder en la República Dominicana, cómo se maneja. Y cuando este señor dice que hay que exigirle cuentas a un juez porque falló en un sentido que él considera no conveniente a sus intereses políticos, pues yo creo que eso es para sacudir una sociedad. El hecho de que se piensa que si un juez no responde a lo que yo deseo desde el poder, debo castigarlo de alguna manera o desacreditarlo como se hizo con la jueza, con la magistrada Germán. Eso nos dice, es decir, cuál es el tipo de poder al que se aspira, y no solamente se aspira, lamentablemente se ejerce. La parte, pero trato de ver el lado positivo, es decir, esto también genera indignación y genera resistencia ante un hecho aparentemente insólito, bueno, debería ser insólito en una democracia. Y cuando el obispo Francisco Osoria señala que estamos camino a las puertas de una dictadura, ese planteamiento o esa afirmación es también un llamado a la resistencia democrática. Es un llamado a que no permitamos que el deterioro de del régimen de libertades públicas y de derechos democráticos desemboque en una situación que no debe volver nunca jamás en la República Dominicana. Sí. Bueno, tú estuviste vinculado al mundo del PLD y fuiste ministro y estuviste relacionado con el nacimiento del PLD como partido. ¿Qué sentimiento te deja todos estos tumbos que están dando, por ejemplo, no solamente ahora con el Tribunal Superior Electoral, lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura, todo ese apabullamiento de todo lo que no está con ellos, ese deseo de controlarlo todo, la corrupción de que se les acusa, todo eso, ¿en qué medida realmente conmueve a los que estuvieron vinculados al origen de ese partido? Sí. Bueno, en términos estrictos, yo no formé parte del nacimiento mismo del PLD, pero estuve cerca. Yo en aquella época tenía relaciones muy cercanas con don Juan. Algunos años después del nacimiento del PLD, él me invitó a formar parte de ese partido. Yo me sentí muy honrado por su solicitud. Y me adherí al PLD, trabajé a su lado y realmente para mí es timbre de orgullo la confianza que me brindó el profesor Juan Bosch. Trabajé a su lado de manera firme y leal
Y por eso mismo también no puedo más que sentirme adolorido, apesadumbrado por el curso que ha tomado una organización política que realmente fue una promesa, una esperanza para el desarrollo democrático y social de nuestro país. Sobre todo esto duele más cuando uno sabe que el profesor Juan Bosch entregó su vida, en el sentido de que dedicó sus mejores esfuerzos a construir una organización que pudiese contribuir justamente a ese avance, a ese desarrollo democrático de la República Dominicana. Como todo ser humano, naturalmente, todo lo que don Juan no tenía que ser perfecto, sin embargo, él tuvo una estatura y se quiere, dictó una cátedra, si se quiere, una cátedra de ética y de moral, y se suponía que sus alumnos, sus seguidores, ¿verdad?, quienes asumían su planteamiento. Y se llamaban sus discípulos. Y se llamaban sus discípulos, iban a hacer lo que finalmente terminaron haciendo en detrimento del país. No, sobre todo como se pintaban de honrado, de que un solo centavo no iban a dilapidar de lo público. Y es bueno anotar que hay mucha gente, más de la que uno se imagina, que formó parte de esa construcción, de ese partido que se quería, que se pretendía nuevo, diferente, que se alejó del PLD. Es decir, son muchos, centenares, miles de dominicanos que fueron de los verdaderos constructores de esa organización, que están en sus casas, que no están identificados con lo que ha sucedido, ¿verdad? Pero de lo más relevante, no, realmente no. Sí, pero es que... Bueno, algunos están de bajo perfil, por supuesto, pero... hay mucha gente, no, yo me refiero a gente del común, gente del pueblo. No, sí, pero yo dije entre los dirigentes, los que fundaron, los más relevantes, no hay esa gente que se recogió o que denunció lo que estaba pasando, más que excepciones. Por ejemplo, uno recuerda, Pablo Yermenos, por ejemplo, fue un dirigente del PR, un cuadro importante, y hoy está en la oposición, pero no hay muchos, quiero decir. Sí. Quizás personas así muy conocidos no haya tantos, pero sí en el seno de nuestro pueblo hay muchos. En días pasados yo he tenido oportunidad de compartir con personas, es decir, estos fueron los que construyeron el PLD en Villa Juana, estos fueron los que hicieron el PLD en Villas Agrícolas, gente que no le ha pasado factura al pueblo dominicano, gente que nunca les ha pasado por la mente de que ellos hicieron eso para que los designaran en una función pública. Recientemente hay mucha gente noble, mucha gente noble. En la Universidad Autónoma se pasaba revista a la izquierda latinoamericana. Y yo dije, bueno, pero aquí nada más pasamos revista a la izquierda de Venezuela, a la de Brasil, la de Argentina, la de Bolivia, la de Ecuador, Nicaragua y Cuba. Pero no hemos pasado balance a la izquierda dominicana del PLD, porque el PLD fue un partido de izquierda o no. ¿Era un partido de la liberación nacional o no? ¿Era marxista, no comunista, pero marxista o no? Y uno dice, puede ser un partido de izquierda en el contexto latinoamericano, más de izquierda que alguno de esos otros. Y un partido realmente de izquierda y muy comprometido con las causas transformadoras del pueblo dominicano, y el PLD jugó un papel importante en la solidaridad internacional, en la solidaridad con otros procesos de transformación en América Latina. Y como digo, es decir, hay muchas experiencias. Es decir, hay que tener en cuenta, es decir, que así como hay gente que torció el camino, es decir, pero yo estoy seguro de que el pensamiento y el ejemplo de don Juan, es decir, quedó sembrado en muchos corazones en la República Dominicana, y más temprano que tarde, muchos de sus planteamientos, es decir, se convertirán en referencia
en el desenvolvimiento de la vida pública de la República Dominicana. Bueno, pero hay mucha gente que se preocupa no solamente por la amenaza de Reinaldo Paredes, sino por la amenaza directa que le hicieron al presidente del Tribunal Superior Electoral. Pero como que eso tiene un mensaje de que no se puede disentir. Y lo que dicen que te vamos a joder, que le dijeron al presidente del Tribunal Superior Electoral, eso no es un mensaje también a otras cortes que tienen muchas decisiones importantes que tomar, la Junta Central Electoral. El Tribunal Constitucional tiene una docena de instancias que ustedes levantaron, un grupo de partidos. ¿En qué anda eso y cómo tú crees que puede ser afectado por estos apabullamientos que se manifestaron en el Consejo de la Magistratura y ahora en el Tribunal Superior Electoral? Bueno, en primer lugar, lo que debo señalar en sentido general es que no se trata de hechos aislados. Es decir, no se trata de determinadas actitudes y comportamientos autoritarios. Se observa que hay todo un propósito, es decir, es una línea general de acción. Sí. Y eso lo vemos nosotros no solamente en comportamientos directos, de tal o cual funcionario atropellante, sino también de un diseño. Porque es que el diseño que sirvió para la elaboración y aprobación de la ley de partidos y la ley de régimen electoral es un diseño autoritario, es un diseño restrictivo de las libertades públicas y de los derechos democráticos. Entonces, a ese diseño, junto a ese diseño se desarrollan acciones de amedrentamiento, presiones abiertas, incluso que le ponen los pelos de punta a cualquiera, y efectivamente, se puede temer, ¿verdad?, de que personas con responsabilidades puedan temer no solamente por su vida, temer por su posición, temer por su nombradía, por su buen nombre. Bueno. Porque están diciendo de que vamos a investigarlo, incluso vamos a investigarlo. Entonces, después de lo que ha pasado con Miriam Germán, entonces eso tiene una connotación muy fuerte. Y por eso también es que es tan importante la reacción ciudadana. Por eso es que yo hablo de resistencia democrática. Y en estos días, que mucha gente no se va a la playa, porque sí, no todo el mundo va a la playa. Mucha gente se va a quedar tranquila en sus casas. Ojalá que alguna gente... la inmensa mayoría no se va para ninguna playa. Ojalá que mucha gente piense en visitar el Museo Memorial de la Resistencia en estos días. Qué bueno. En la calle Arzobispo Noel. Sí, que puedan visitar ese museo, porque allí se presenta en un espacio reducido, ¿verdad? No es un museo inmenso, pero sí es un museo muy bien hecho, con muchos recursos didácticos, con muchos recursos visuales, que le puedan dar una idea a las presentes generaciones, a los más jóvenes, de cómo funcionó la mecánica del terror, la mecánica de la dictadura. Sí, porque es cierto, la amenaza es cierta, es decir, no se trata, vuelvo y digo, de hechos aislados, no se trata de una amenaza de o sea, no es una hipérbole del arzobispo de Santo Domingo, Osoria. Yo creo que él está cumpliendo con una función ciudadana, con una función cívica, cuando advierte el derrotero, el camino que está tomando la sociedad dominicana. Y yo pienso que también eso es un llamado ahora que han sido designados nuevos integrantes de las altas cortes. Yo diría que muchos de ellos, personas muy destacadas en su quehacer profesional, gente que realmente sabe de derecho, gente que realmente ha tenido una vida profesional sumamente respetable. Es decir, que se vea en ese espejo, o sea, la responsabilidad tan grande frente a la cual están, frente a la que están colocados. Es decir, realmente hay peligro de retroceso
en la Sí, República Dominicana, sí. por las leyes, por las actitudes y por los comportamientos del poder. Gente que quiere quedarse en el poder a toda costa, que no le importa pagar el precio que sea, como ha señalado el propio presidente de la República. Sin embargo, en estos últimos días parecería que la opinión pública no está tan dormida como algunos creen, y nos estamos refiriendo a lo que ha sucedido con el sector sindical, que después de una contundente manifestación en las calles de Santo Domingo, parece que obligó al gobierno a recular en cuanto al gobierno comprometerse a respetar la cesantía. Y ahora, en este fin de semana y ayer, la actitud de las principales figuras de la Iglesia Católica Dominicana, encabezada por el arzobispo de Santo Domingo, el arzobispo de Santiago, el obispo de la diócesis de Baní y el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Son cuatro, refiriéndose al mismo tema, a todas las amenazas que se han cernido sobre el tribunal, la decisión de 3 de los integrantes del Tribunal Superior Electoral. Sí, porque las amenazas son reales para el régimen de libertades públicas, para los derechos sociales, para los derechos democráticos, los derechos electorales del pueblo dominicano. En el discurso presidencial del día 27 de febrero, aparte de la obligada rendición de cuentas, hubo también un listado de promesas. Y esas promesas estaban, yo diría que fueron incluso estratégicamente dirigidas a diferentes sectores de la sociedad. Y dentro de esas promesas, muchas iban dirigidas al sector empresarial. Porque una parte de ese sector empresarial se aspira a la reducción del régimen o sistema de cesantías. Y efectivamente, a la primera manifestación, el gobierno tuvo que recular. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de una reivindicación obrera, o sea, de los trabajadores manuales. La cesantía es un recurso al que tienen acceso todos los trabajadores asalariados, una secretaria de un banco, un maestro, en fin, cualquier trabajador asalariado, no solamente un obrero, es decir, ve en la cesantía un beneficio social en un sistema donde hay escasos beneficios sociales. Entonces, ahí hubo una reacción. Y no es que el tema de la cesantía no haya que abordarlo, pero lo están abordando mal cuando se está pensando que lo único que hay que hacer es eliminar ese derecho o esa conquista de los trabajadores. El problema se puede resolver, pero no de la manera como lo están abordando. Bueno, ¿y en qué está la sentencia, el dictamen del Tribunal Constitucional? Ustedes hicieron una docena, fueron, de objeciones 13. a la ley de partidos. Sí, 13. Nosotros levantamos 13 motivos de inconstitucionalidad. Nosotros... Porque se declaró de urgencia en una audiencia que se celebró el 2 de febrero, creo que fue. Sí. Han pasado ya más de 2 meses. Sí, normalmente. Dijeron que declarado de urgencia. Normalmente un procedimiento, una acción directa en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional toma de 18 a 24 meses, normalmente. Es decir, es un proceso lento. Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional declaró la urgencia por razones del proceso electoral en marcha. Proceso por electoral, los plazos, nosotros nos sentimos satisfechos. Nosotros pensamos que esto iba a ser resuelto en el más breve plazo. Y nosotros creemos que justo después de ahora, al término de la Semana Santa, el Tribunal Constitucional bueno, hace un par de semanas se dijo que ya estaban listas para firma justamente, alguna de esas resoluciones. Y me emitieron una primero. Sí, y muy correcta, es decir, en el sentido de reivindicar, ¿verdad? La libertad de expresión. La libertad de expresión. Es de esperar que esto se
se resuelva lo más rápidamente posible. Pero atención, atención. Es decir, a veces uno se sorprende de la manera en que se abordan ciertas cosas. En la prensa de hoy se informa que la Junta Central Electoral se va a remitir al Congreso Nacional, a las comisiones del Congreso, a ver cuál fue el sentido de una ley, en este caso de lo que se refiere al arrastre. Sí, a la comisión bicameral. A la comisión bicameral y al tema del arrastre en la elección entre senadores y diputados. Sí, señor, bueno, primero están señalando que la ley está mal hecha, se están diciendo que la ley no se entiende y que para saber qué fue lo que quiso decir el legislador, le van a preguntar a los legisladores qué fue lo que ellos quisieron decir. Pero antes de hacer eso, señor, usted lo que tiene que hacer es leer la Constitución, antes de leer lo que discutieron en esas comisiones, porque la Constitución es muy clara, en el sentido de que el voto es directo. Entonces, frente a la duda, en un texto legal, frente a la duda, usted tiene que referirse al mandato constitucional para ver cuál fue el sentido. Bueno, no, es que hay algunos que dicen que no es indirecto el voto, que es directo. Es que es directo. Pero dice que aún con el sistema de arrastre es un voto directo, que no califica como indirecto, dicen algunos teóricos. Sí, sí, bueno, ya esa es una lectura, pero en realidad yo pienso que la Junta Central Electoral no tiene que darle tantas vueltas al tema. Para otras cosas no dudó tanto la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral está aplicando determinados aspectos de la ley de partidos a nuestro juicio de manera incorrecta, sin preguntarle a nadie. Entonces, ¿por qué hay que preguntar tanto? Y yo me refiero al tema de la contribución económica del Estado a los partidos. Es decir, los partidos políticos participamos en la elección de 2016, había reglas establecidas en ese momento y a medio camino se nos están cambiando las reglas de juego con el propósito que hemos señalado muchas veces, que es el de afectar y en la expresión resolución política que dio la Junta sobre la distribución de los recursos del Estado este año, ¿modificó el esquema de acuerdo a la ley de partido o respetó ya lo que se podría llamar para este año, por lo menos, los derechos adquiridos por los partidos con la legislación anterior? No, la Junta no respetó los derechos adquiridos y muchos partidos políticos afectados. Hay 19 partidos políticos afectados que van por a una recibir, interpretación ¿en incorrecta. qué proporción se le va a disminuir el ingreso, el subsidio estatal? Bueno, en el caso de la Alianza por la Democracia nos redujeron a la mitad. A la mitad. A la mitad. A la mitad, sí. Nosotros ahora mismo, la gente cree que los partidos políticos, y dicen los partidos políticos, disponen de fortunas. Y eso no es cierto. Claro, hay ciertos partidos políticos que reciben un trato muy generoso, ¿verdad?, de parte del Estado, pero la mayoría de los partidos se apenas reciben dentro del esquema con que cubrir sus... ¿Cuánto estaban recibiendo la Alianza por la Democracia? La Alianza por la Democracia, de acuerdo a la ley, recibía cerca de 800,000 pesos mensuales. Mensuales. Sí, de acuerdo al incremento del presupuesto. O sea, unos 10 millones de pesos al año. Sí, aproximadamente. No, espérate, ¿no? Sí, 900 y pico de mil, 800 por 12. 1 millón al año. No, 800,000, sí. Casi 960,000, 800,000 por 12, 960,000. Pero con el incremento del presupuesto, se incrementa el monto. Este año la APD debería recibir mensualmente 1 millón de pesos, va a recibir 500,000 y pico, la mitad. Pero eso pasa, esa reducción... de unos 12 millones a 6. Esa reducción afecta a 19 de 27 partidos políticos, a la mayoría. Entonces, un partido como el PE... Pero los ciudadanos vamos a contribuir más este año. No. Sí, los ciudadanos estamos contribuyendo más porque proporcionalmente los ingresos nacionales aumentan. Sí, por porcentaje es un 0,25 este año. Es un 0,25% de los ingresos internos. Pero en términos absolutos aumenta. Crece. Crece, claro que sí. Entonces estamos dando más dinero, pero se concentra más en los partidos grandes. Exactamente. E incluso toda esa historia de quién financiaba, de acuerdo a la ley de partidos, quién está llamado a financiar las primarias,
El texto es muy claro, dice que los partidos son los que deben cubrir ese proceso. Y la Junta le dio vueltas y vueltas y vueltas para que los partidos grandes no tuvieran que cubrir eso. Entonces la Junta actúa, es decir, ayudando a los partidos grandes a que tengan dinero y quitando a los partidos pequeños, afectando un principio básico de la democracia, que es el derecho a expresión y actuación de las minorías. Bueno, el tiempo va avanzando. ¿Cómo ves la perspectiva de la reforma de la Constitución o de la brecha de alguna otra naturaleza para la repostulación del presidente Medina? Estas cosas de los tribunales, la gente lo vincula con el elefante que rompe toda la cristalería que siempre se constituye la reelección presidencial en el país. Bueno, yo creo que a pocas semanas del vencimiento de plazos fatales para la organización del proceso electoral o los procesos electorales del próximo año, la situación está marcada sobre todo por la confusión y la incertidumbre. En el sentido de que el gobierno nacional, ¿verdad?, el grupo, el equipo político que controla el gobierno, parece determinado a seguir adelante con su propósito reeleccionista, de hacer modificar la Constitución a toda costa. Incluso lo que ha sucedido con el fallo del Tribunal Superior Electoral parece afectar o trastornar esos planes. Es decir, porque uno no ve, si nos atenemos a la matemática congresual, a lo que han expresado las fuerzas políticas representadas en el Congreso, no habría fondos, no habría diputados, no habría legisladores suficientes para modificar la Constitución. Tendrían que salir esos legisladores de las filas de la oposición o de quienes están opuestos a la reforma constitucional. Y en esto no hay misterio. En la República Dominicana y en los demás países de la región donde se han producido reformas constitucionales en estas circunstancias, se sabe que esto se ha hecho en base a la coacción y al dinero y al soborno. Es decir, en esto no hay milagros. O sea, se sabe que ha sido así. No es por convicciones democráticas que la gente se cambia. En absoluto, eso lo sabemos. En absoluto. Y así fue en 2015. Y lo que se ha señalado es que muchos de los legisladores que se aprestaban a dar el paso a favor de la reforma constitucional iban a tener un lugar político de acogida en el Partido Revolucionario Dominicano. En la medida en que ese lugar político... eso se decía, que era con el PRD que lo iban a refugiar. Que iban a transitar hacia ese partido. En la medida en que ese partido pasa a tener una situación incierta desde el punto de vista jurídico, se le cae esa estrategia. Entonces lo del tribunal, uno a partir de ahí puede entender por qué ha irritado tanto la decisión o el fallo del Tribunal Superior Electoral. Pero eso se puede subsanar todavía, hacen una asamblea nueva, una convención. Claro que ahora van a tener, la Junta tiene la responsabilidad ahora es más, yo creo que hasta de convocarla, porque ¿quién es que va a convocar si no hay autoridad? Es que ese es un proceso que debería ser supervisado directamente. Tanto como la primaria de los partidos. Sí, un caso y la ley nueva del régimen electoral se lo establece. Caso así. Por eso es que esa ley, esa modificación, ese establecimiento de la ley de partidos y esa modificación de la ley de régimen electoral se han constituido en un boomerang. En algunos aspectos sí. Sí, los que propiciaron esas leyes lo hicieron pensando una cosa y les está resultando otra. Por ejemplo, en el voto de arrastre. Entre otras, es decir, fueron por lana y están saliendo trasquilados. Es decir, porque hay medidas que fueron pensadas para asegurar el dominio o el control de determinados partidos sobre los demás. Pero ya en la práctica misma, en su ejercicio, está resultando que la ley está conduciendo por otros caminos. Esa ley dificulta las alianzas.
esa ley le trae problemas a los partidos más grandes. Dice que se consideran funcionados. Y a los más grandes y a los más chiquitos a todo también, el mundo. ¿no? Sí. El gobierno pensó que con eso se iba a hacer un traje a la medida. Pero el traje como que está quedando mal, como que tiene una manga más larga que otra, le aprieta de un lado, tiene unos botones rotos. Es decir, ese traje no está resultando. Bueno, pues no se terminó el Espérate, tiempo, a propósito, pero, antes de eso, pero antes, ¿habrá o no habrá reelección? Parece que... Está difícil la reelección, difícil. sobre todo porque hay una voluntad del pueblo dominicano, o sea, de rechazo a esa prolongación en el gobierno de personas que obviamente lo utilizan para provecho propio y no para el bienestar común. Bueno, usted acaba de decir que la ley crea problemas a los partidos grandes, pero a los chiquitos A todos, también. sí. Y a los chiquitos más, porque los amenaza con desaparecer. Es una ley muy restrictiva. Antes bastaba con que sacaran un regidor para quedar reconocido un partido. Ahora ya no. Ahora hay que sacar un porcentaje mínimo del 1% en alguno de los 3 niveles o 4 niveles de votación. Así es. Porque hay 4 niveles claramente definidos en la nueva ley. Entonces, ¿qué pasa? También hay más dificultad en lograr el reconocimiento, porque antes bastaba tener un organismo en las cabeceras de cada provincia. Y ahora la ley absurdamente lo metió en todos los municipios. O sea que para ser reconocido de nuevo hay que tener organismos operando en 158 municipios. Le hace más difícil a los partidos alternativos sobrevivir. ¿Cómo van ustedes a sobrevivir ahora de cara a las 6 semanas que faltan para cerrarse el plazo de alianzas? Bueno, ¿Con quién se van a aliar? Yo creo que esto, vuelvo y digo, es decir, que todo lo negativo tiene un lado positivo y esto en realidad nos ha estimulado. Es decir, los partidos políticos que tenemos una vocación de servicio al pueblo, a la sociedad dominicana, esto lo que ha hecho es que nos pongamos las pilas y trabajemos en cuanto al reforzamiento de nuestras estructuras y que nos acerquemos entre nosotros mismos. La ley nos crea dificultades, pues vamos a superar esas dificultades. En un momento en que lo revelan todas las encuestas, es decir, hay un descrédito progresivo de todas las expresiones políticas de todos los partidos. Pues en esa situación nosotros creemos que podemos salir airosos, es decir, que podemos... ¿Y ustedes están apostando a una alianza de Alianza País, de Opción Democrática y de la Alianza por la Democracia? Estamos apostando al acercamiento de todas las fuerzas políticas alternativas, incluso estamos conversando acerca de la posibilidad de llevar candidaturas comunes, por lo menos en el espacio municipal, en el espacio legislativo, porque eso es lo que necesita la democracia dominicana, que el poder no esté monopolizado en uno o dos grupos, es decir, que haya una expresión más amplia. Pero en alianza con otros partidos. Sí. Mire, pero quedan 6 semanas más. ¿Se está trabajando específicamente en eso? Sí. Y nosotros vamos dentro de los plazos, vamos a ofrecer una propuesta, porque al final nunca nadie hace nada solo. Ya. Siempre en la vida, en la sociedad, hay que hacer las cosas en cooperación con los demás. Bueno. Y nosotros eso lo entendemos. Tienen una dificultad que ya Opción Democrática, la Junta le dijo que no puede ir, la ley le limita a ir, a menos que cojan eso entre las violaciones de constitucionalidad que hay pendientes. Puede ser. Prohíbe a los partidos de nuevo ingreso ir aliado en la primera oportunidad. Porque ese es uno de los aspectos del carácter que evidencian el carácter antidemocrático de esa legislación de la ley. Bueno, muchísimas gracias a Matt Puig, el presidente de la Alianza por la Democracia, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a despedirlo con este cafecito Santo Domingo y desearle suerte en este proceso difícil que acompaña al pueblo dominicano en los próximos 2 meses particulares, 2 o 3 meses, muy duro, muy duro. Salud.